Nosotros vamos a pasar al tercer tema de la jornada. Italia y la Unión Europea en disputa de nuevo, mientras los migrantes varados pasan calamidades. Bueno, la inflexible postura de Italia hacia el drama de los refugiados lleva a un choque entre el gobierno de Giuseppe Conte y Bruselas. Entre tanto, enfermedades de la piel, desnutrición y deshidratación se propagan entre los tripulantes migrantes del barco Diciotti. La Unión Europea se divide una vez más sobre la crisis de los refugiados. El caso de los 150 migrantes atrapados a bordo del barco Diciotti desde el lunes por no recibir permiso para desembarcar en Italia ha revivido la tensión en el bloque sobre la migración. Ello después de que los representantes de una docena de países reunidos en Bruselas no lograran acordar su redistribución. La situación llegó a este callejón sin salida porque Italia se centraba en solucionar el caso del barco Diciotti, mientras que los 28 buscaban medidas estructurales. Todo esto a pesar del fuerte cruce de palabras intercambiado entre Roma y Bruselas. Yo y todo el movimiento 5 estrellas ya no estaremos dispuestos a dar 20.000 millones de euros a la Unión Europea. Vamos a mantener parte de los fondos y no lo prepararemos si no nos ayudan. Dejemos de apuntarnos con el dedo acusador. Creemos que los comentarios poco constructivos y menos las amenazas no son útiles y no nos acercarán a una solución. La Unión Europea es una comunidad de reglas y opera sobre la base de la ley y no de amenazas. Mientras las autoridades europeas se ocupan de sus debates, los refugiados del Diciotti sufren. Para demostrarlo, iniciaron una huelga de hambre. En solidaridad con ellos, un número de activistas se concentraron en Sicilia, donde se encuentra el barco. Son personas privadas de libertad porque no pueden bajarse y no son libres de moverse. No hay nadie aquí por parte de la autoridad judicial. Esto es algo que si se verifica por la autoridad judicial puede tratarse como ilícito. Ahora Italia enfrenta una violación del artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Según el convenio, los solicitantes de asilo detenidos por más de 48 horas deben ser liberados inmediatamente y tener la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado. De hecho, esto ha llevado a un fiscal de Sicilia a ir hasta Roma para cuestionar a las autoridades. El ultraderechista ministro del Interior, Matteo Salvini, podría ser uno de los investigados. Bueno, Alonso Núñez del Prado, analista internacional, nos acompaña desde Lima para este análisis. Alonso, bienvenido al Porqué de las Noticias. Italia amenazó con retirar su aporte al presupuesto europeo si no se reparten de inmediato entre otros Estados miembros los migrantes. En este caso, vuelve Italia a poner entre la espada y la pared a la Unión Europea, mientras el bloque busca mecanismos para el tema migratorio y los migrantes del Diciotti sufren calamidades a bordo. ¿Qué cree que vaya a ocurrir en este escenario? Bueno, he tenido noticias muy recientes de que un buque de la Guardia Costera italiana estaría pretendiendo guiar al Diciotti hacia costas españolas, pero yo creo que esto ya son temas más coyunturales. Yo creo que en realidad lo que nos debería preocupar es el problema de los migrantes, el problema de la xenofobia, que es un problema que se ve hoy día en Italia, por el caso del Diciotti, pero que lo tenemos replicado permanentemente en diversos lugares del mundo. De hecho, lo hemos visto con relativa frecuencia en las declaraciones de Trump en los Estados Unidos, y actualmente en Latinoamérica tenemos también un problema similar con la migración venezolana. Yo creo que está empezando a llegar el momento en que es indispensable enfrentar este problema, que es el problema finalmente de las fronteras. Es el problema de que los seres humanos no puedan moverse libremente por el mundo, a partir de que en determinado momento se han creado estados, naciones que han establecido un territorio y que no permiten esta movilidad.
El tema va a tomar muchísimo tiempo. No creo que podamos solucionarlo mañana ni nada por el estilo. Pero estas crisis, como la del Dichotti, como el intento de Trump de construir una pared en la frontera con México, estas diversas modificaciones a las políticas migratorias que están tomando los estados latinoamericanos respecto de la creciente migración venezolana. Bueno, y todo el problema que existe de xenofobia, este terror a los extranjeros, que en el caso latinoamericano es más grave porque los venezolanos pues finalmente son de razas y condiciones muy similares a del resto de Latinoamérica. Sin embargo, el rechazo finalmente es a la miseria, es un rechazo a ver y a ayudar a otro ser humano que está en una situación complicada. Claro, ¿no? y justamente... Sí. Justamente el problema punto que hay en general es un problema humanitario. Así es. Un problema de derecho internacional humanitario que hay que enfrentar y que se está rehudiendo desde hace mucho tiempo. Y precisamente, Alonso, a ese punto iba, y quisiera ya para concluir con esto, ¿cómo debería, en este caso, manejando puntualmente el tema de la Unión Europea, cómo debería manejar el tema migratorio entre las marcadas diferencias o posturas de los gobiernos que la componen y sobre todo en pro de la seguridad de los migrantes que van a seguir llegando por el Mediterráneo en este mes, el próximo año, en 6 meses? ¿Qué debería hacer en ese sentido? Bueno, yo creo que la Unión Europea está enfrentando el asunto como de alguna manera tiene que hacerlo, es respetando todos los derechos de los migrantes, del derecho internacional humanitario, la obligación de recibir a los refugiados y las posturas de algunos de los líderes europeos que han tomado el riesgo político de aceptarlo a pesar de la impopularidad que esto genera. Es un tema espinoso, es un tema complicado porque definitivamente pues las poblaciones muchas veces no están preparadas, no tienen la suficiente cultura como para aceptar estas situaciones y va a ser un tema muy complicado. Pero yo creo que la Unión Europea va a continuar con su política de respeto a los tratados de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, etcétera, y finalmente los migrantes van a tener que ser acogidos de una u otra manera. El tema con Italia es muy complicado por el tipo de gobierno que tiene, pero esas cosas pues son coyunturales, ¿no es cierto? No creo que vayan a ser definitivas y habrá en su caso que aplicar todo el sistema, digamos, contemplado en el derecho internacional. Contemplado en las normas de la Unión Europea para sancionar y obligar a Italia o a los estados que traten de evitar enfrentar el asunto, ¿no? Ahora, así es verdad que Italia está especialmente expuesto por su situación geográfica, de alguna manera España también lo está, etcétera, pero yo creo que va siendo hora de que estas cosas de alguna manera se impongan, pero tampoco se pueden hacer prepotentemente. Es un proceso que vamos a tener que expectar y ver. No creo que podamos solucionarlo ni mañana ni pasado. Va a tomar mucho tiempo. Y ya veremos qué acontece de aquí en más. Gracias, Alonso, por su análisis para el porqué de las noticias. Hasta la próxima. Vamos rápidamente a repasar nuestros 3 temas de esta jornada. Nos tratarán de buscar maneras de luchar contra la corrupción que le cuesta al país anualmente unos 17.000 millones de dólares. ¿Podría ser esto una respuesta definitiva a la corrupción? Se cumple un año de que el ejército de Myanmar lanzara una sangrienta ofensiva que marcó el inicio del éxodo de la minoría musulmana de los Rohingya. ¿Cómo es la situación y por qué los responsables no han rendido cuentas? Y un futuro incierto tienen los 150 inmigrantes a bordo del buque del Dichotti frente a las costas de Italia. La Unión Europea no llega a un acuerdo de cómo repartir a estos refugiados.
Bueno, así está el mundo, así los hechos y sus consecuencias. Un horizonte muy amplio que nos convoca cada jornada aquí en Hispan TV a buscar un porqué. Así lo haremos en nuestra próxima cita el día de mañana. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.